Vamos a dar inicio con la mesa Contratos Editoriales y Venta de Derechos en el Extranjero. Nos acompañan en la mesa Lucrecia Iriarte Ramírez y Freddy Adolfo Forero Villa, y me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Lucrecia Iriarte es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se ha desempeñado en áreas administrativas de difusión cultural en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Dirección de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Nacional de las Artes y en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Actualmente es la coordinadora de derechos de autor de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, donde brinda asesoría sobre este tema a las dependencias editoras de la UNAM que lo solicitan. Bienvenida, Lucrecia. Y vamos a mencionar la semblanza de Freddy Adolfo Forero Villa. Es abogado especialista en Derecho Comercial, profesor de cátedra de la asignatura Propiedad Intelectual para Editores de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, miembro del Centro Colombiano del Derecho de Autor y la Asociación Literaria y Artística Internacional, ALAI. Actualmente se desempeña como coordinador jurídico del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y bueno, le damos la palabra a Lucrecia Iriarte, quien nos va a hablar de algo muy importante para todos los editores universitarios y académicos, que es la venta de derechos en el extranjero. Lucrecia, por favor. Gracias, buenos días a todos. Les voy a dar una semblanza sobre lo que es la venta de derechos y mi experiencia en la Dirección General de Publicaciones. A ver, ¿ya me oyen? Bueno, ¿ya? Ok. Buenos días, les comento que les voy a dar una semblanza de lo que es la venta de derechos en mi experiencia en la Dirección General de Publicaciones. Dice: una de las funciones sustantivas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, como Secretaría Técnica del Consejo Editorial de la UNAM, es dar a conocer la producción editorial de la universidad a la comunidad universitaria y al público en general mediante su distribución, así como promover y proyectar la imagen institucional de las ediciones universitarias, de las entidades académicas y dependencias editoras que la conforman, y ser la representante oficial de la UNAM en las ferias del libro nacionales y extranjeras. La venta de derechos de autor es uno de los propósitos actuales de las editoriales para posesionar a sus autores en otros idiomas. El crecimiento de estas negociaciones coincide con los esfuerzos llevados a cabo por distintas ferias del libro con el objetivo de profesionalizar, promover e incentivar a los editores para buscar tácticas diferentes. La UNAM, por ser la casa editora más grande de publicaciones español, ya que anualmente imprime alrededor de 1,500 títulos y más de 500 libros electrónicos en todas las ramas del conocimiento, ha despertado el interés de diversas editoriales extranjeras que asisten a las ferias internacionales como la de Frankfurt y Londres para conocer el catálogo de publicaciones. Diferentes sellos editoriales nos han contactado con la finalidad de conocer a detalle nuestro catálogo, con la intención de negociar, adquirir y vender derechos. ¿Qué debemos hacer para asistir a una feria internacional con la finalidad de vender derechos? Primero que nada debemos de tener claro qué autores, qué temas, qué títulos queremos ofrecer al mercado internacional. Es muy importante tener los derechos patrimoniales de la obra o una cesión de derechos para poder negociar. Sin documentos que avalen esa transmisión es imposible ofrecer un título. Una vez resuelto esto, nos abocamos a hacer una estrategia de promoción internacional, elaborando un catálogo de derechos, el cual debe incluir el título de la obra con su ficha informativa, con una pequeña semblanza del autor que contenga los títulos publicados y si cuenta con alguna distinción o premio, se debe agregar. También debe de tener la imagen de la portada del libro, el número ISBN, el código de barras correspondiente, el precio en dólares. Se debe ordenar el contenido del catálogo por temas, principalmente en los grupos ficción y no ficción.
La categoría de los títulos de ficción incluye novela, thriller, poesía, cuento, política, historia, creatividad, literatura infantil, etc. La no ficción incluye periodismo, crónica, biografía, ciencias sociales. En el catálogo también debemos anotar el correo electrónico del responsable que pueda responder o atender a los interesados de las publicaciones. Todo debe de estar traducido al inglés. El catálogo se presenta en papel y en formato electrónico. Este está a disposición en nuestra página web. Es importante hacer capítulos de muestra y fichas informativas de los títulos más relevantes de nuestras publicaciones que servirán para su promoción vía electrónica y en la feria. Es indispensable preparar una agenda, actividad que los latinos no están acostumbrados a realizar. La agenda se coordina con 2 o 3 meses de anticipación de la feria, pues la mayoría de los editores y agentes tienen un calendario muy apretado fijado con varios meses de antelación. La dinámica de las ferias requiere que lleguemos con las citas ya confirmadas con los representantes de las editoriales interesadas en nuestro catálogo o aquellas que nos parezca interesante conocer. Una vez confirmadas nuestras asistencia a la feria y con el apoyo de la CANIEM, tenemos que enviar los libros que se exhibirán en el stand de la UNAM. En ese lugar llevaremos a cabo algunas de las citas. Al concluir toda esta organización, nos preparamos para llegar, por ejemplo, a la Feria de Frankfurt. Esta feria es la feria de la industria del libro más grande de Alemania, de Europa y la más importante a nivel mundial. A ella asisten más de 7,000 empresas expositoras procedentes de 100 países y tienen además más de 300,000 visitantes durante los 5 días que dura la feria. De hecho, es un lugar de reunión de escritores, editores, impresores, distribuidores de libros en busca de las novedades técnicas y de contenidos del sector del libro, así como empresas de publicidad, pequeños libreros y todo un amplio aspecto de participantes como los traductores, ilustradores, académicos, etcétera. En este espacio se manifiestan las tendencias editoriales para estar al día en los últimos avances del mercado internacional y descubrir los nuevos modelos de negocio. En la Feria de Frankfurt, el stand de la UNAM se encuentra en el Pabellón de México, en el cual alberga a editoriales independientes y a editoriales ampliamente consolidadas, universidades, representantes de algún estado de la República. Alrededor de nosotros se ubican los stands de América Latina, de España, de Francia, de Portugal, de Emiratos Árabes, de China, etcétera. Todos dedicados a la venta de derecho y a la firma de alianzas entre países o universidades para coediciones y negocios. Las principales tendencias son las fusiones del medio impreso y digital. La dimensión de esta feria es impresionante. Se extiende a lo largo de 9 pabellones con distintas plantas cada uno. Recorrerla completa requiere de tiempo y zapatos cómodos que permitan estar de pie y caminar durante largos periodos de tiempo, aunque la feria cuenta con autobuses y bandas transportadoras que ayudan a la llegada de un destino a otro lo más rápido posible. Hay ferias que tienen un centro de agentes literarios y otros que tienen un centro de derechos como la Feria de Londres, de Frankfurt, de Bolonia y de Guadalajara, Pekín y ahora Bogotá, donde los acuerdos para vender derechos son impulsados de manera global. Dentro del negocio de acuerdos existe una figura denominada agente literario que representa de manera directa a un autor o a una editorial. También se puede hablar de subagentes que representan los catálogos de otras agencias. Los agentes literarios desempeñan una función fundamental, pues son los intermediarios internacionales. Disponen de una red de contactos importantes y gozan de la confianza de autores y editores. Ellos son los que se encargan de reunir el material de promoción, redactar el contrato, realizar las gestiones de carácter administrativo. En las ferias ofrecen el catálogo de autores y títulos que representan, incluyendo información sobre los derechos vendidos a otras lenguas y países para mayor orientación del posible comprador.
En cualquiera de las variables de compra o venta de derechos, es necesario saber el número de ejemplares que se pretende editar y el precio de venta aproximado para determinar el monto por concepto de regalías. Tratándose de una traducción, el pago de derechos consiste aproximadamente en el 8% sobre la venta total, cubriendo un anticipo y el resto a través de liquidaciones semestrales conforme a las ventas. Concluida la negociación, se procede a la firma del contrato. Es muy importante describir todos los derechos que se están cediendo y la duración de los mismos, el territorio de la distribución, el porcentaje, la región y los detalles de los pagos. De acuerdo con el Manual de Expositores y Visitantes Profesionales editado por la CERLAC, los derechos territoriales para los cuales se concede el permiso de venta, por lo general coincide con el idioma al que se traduce. Por ejemplo, derechos del turco o para el sueco, como estos casos no tienen competencia, se suelen vender los derechos mundiales. La situación es distinta cuando se trata de mercados fragmentados como el de habla hispana. En este caso se venden derechos a España de manera diferente a los derechos al mercado latinoamericano. Lo mismo ocurre con las traducciones al inglés, donde los derechos se pueden vender para Estados Unidos, el Reino Unido u otros países de habla inglesa. Las grandes editoriales que tienen presencia en varios países siempre tendrán interés de comprar los derechos mundiales para poder explotarla al máximo, aunque no garantiza que los libros lleguen a todos los países. A veces se incluye una cláusula en que se limita el tiempo durante la cual se pueden explotar los derechos en otros territorios. Aquí se debe mencionar que Estados Unidos y el Reino Unido se cierran los negocios más importantes. El inglés es la lengua con mayor cantidad de lectores potenciales. Alrededor de unas 400 millones de personas hablan inglés como primera lengua. Además, hay que tener en cuenta que se considera la lengua del mundo académico. Cabe mencionar también que el conocimiento del idioma inglés es condición importante para todo tipo de correspondencia internacional. La traducción al inglés significa sin duda que el libro tiene más posibilidades de ser traducidos a otras lenguas. Una vez concluida nuestra participación en la feria y de regreso a nuestra oficina, es necesario hacer los seguimientos con los contactos realizados y dar continuidad a los compromisos adquiridos. Durante la Feria de Frankfurt de 2014, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial vendió los derechos a The Commercial Press Ltd. Para realizar la traducción al español al chino de las obras Visión de los Vencidos y El Reverso de la Conquista del Dr. León Portilla, por un tiro de 10,000 ejemplares con una primera impresión de 2,000. La presentación de este libro está programada para agosto de este año en el marco de la Feria de Pekín. En la Feria de Guadalajara de 2015 se vendieron los derechos del título La cultura editorial universitaria de Camilo Ayala para la publicación en la Universidad de los Andes, quien lo publicó con la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente estamos en negociaciones con la Universidad de Texas, Editorial Versos del Reino Unido, la Editorial Jacobus de Italia y la Editorial Youth Research Network de Finlandia, todos interesados principalmente en temas de movimientos sociales, biotecnología, arqueología, filosofía, Revolución Mexicana y gastronomía, entre otros. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial tiene contemplado asistir a las ferias internacionales de Colombia y Argentina en este mes de abril. En la American Library Association el 23 de junio, en Frankfurt en octubre, en el Salon du Livre de Montreal en noviembre, en Pekín en agosto y a la Feria de Guadalajara de noviembre, del 27 de noviembre al 4 de diciembre del 2016. En las ferias del libro de Frankfurt y de Londres, en las que he tenido la fortuna de participar, me he percatado del posicionamiento de los del sello universitario en el extranjero. Es sorprendente que nuestro sello sea conocido en países en donde el castellano no es su lengua materna. Es bajo esa perspectiva que tenemos mucho que hacer para el futuro, por lo cual los invito a explorar las posibilidades que podrían tener los títulos que ustedes editan para que en un futuro puedan ser traducidos al chino, al japonés, al alemán, al italiano u otros idiomas que no haya mencionado y que ustedes estén imaginando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lucrecia, por esta interesante presentación, sobre todo la potencialidad que tiene el sello universitario en el extranjero. Como bien lo dice Lucrecia, es de verdad impresionante verlo como personas de otras lenguas ya conocen el sello, les interesan los temas. Entonces, pues qué mejor que ustedes lo propongan cada año para llevar los títulos universitarios a otras latitudes. Y bueno, vamos a darle la palabra a Freddy para que nos hable un poco sobre derechos de autor, contratos. Él estuvo ya participando el día de ayer y bueno, Freddy, te damos la palabra. Gracias, buenos días. Voy a intentar ser muy breve para que evitemos que yo diga bobadas que quizás ya saben y deje por fuera cosas que realmente es de su interés. Entonces ustedes están en el día a día negociando derechos, trabajando con obras, ustedes saben más derecho de autor que uno, entonces agradecería que al final me hagan muchas preguntas y hagamos esto un poco más dinámico. Voy a iniciar con un paréntesis por una discusión que se dio en 2 mesas ayer que me pareció sumamente interesante y era referente con el oficio del editor en últimas. Era esa pregunta que se hizo de si la editorial universitaria debe ser un área administrativa que presta servicios editoriales. Me pareció, no me lo había preguntado yo, me pareció sumamente interesante. Y es que el oficio del editor va más allá de hacer una obra bonita. El editor es el que tiene el criterio, el editor es el que sabe cómo se debe escribir, cómo se le debe llevar el mensaje a ese lector. Claro, el investigador es el experto en la materia, pero el editor es ese apoyo que le permite darse a entender, es llegar, como decía ayer, ese es el que permite unir esos dos mundos, por un lado el académico y el sector depositario de ese conocimiento. Entonces tenemos que quizás darle mayor libertad a ese editor para que explore nuevos contenidos, nuevas formas de difusión y debe tener cierta autonomía, pero esa autonomía en cierta medida va a estar regida por la autosostenibilidad. Necesitamos proyectos autosostenibles y ahí el derecho de autor tiene un papel fundamental. Ayer Pedro mencionaba algo que en la encuesta que hicieron la mayoría de los jóvenes decían que todo lo que leen en internet es gratis, que eso es sumamente grave, que tengamos esa cultura de lo gratis, que se esté jugando con el valor intrínseco de la obra científica en contra y no a favor. Como la obra científica es tan importante, entonces debe circular y todo el mundo la debe conocer y no va a haber retribución para el autor. Debería ser al revés. Como la obra científica es tan importante y tiene un valor intrínseco de tal magnitud, pues retribuyámosle al autor y a ese editor que le está haciendo esa apuesta para poner eso bonito y llevárselo a usted. Claro, todos tenemos ese derecho de acceso a la cultura y la educación, por supuesto. También tenemos el derecho a la salud, a una alimentación digna, y no por eso yo le pido al agricultor que me dé el cultivo gratis. Yo tengo que retribuir. Los autores ya hacen mucho, nos están regalando la obra. Hace parte del acervo cultural. Pero yo tengo que mantener ese sistema de estímulos. Y son ustedes, editores, los que les toca ponerse esa camiseta, defender el derecho de autor. Claro, tenemos ahora medidas mucho más abiertas, políticas Open Access, licencias Creative Commons, que en últimas son derecho de autor, y hay contenidos que tienen que circular libremente, y perfecto, son estrategias de mercadeo, pero hay otros contenidos que quizás son un poco más valiosos, que le voy a invertir en ponerlos más bonitos y los voy a vender. Y eso no debe ser censurable, yo no tengo que satanizar a ese autor que va a cobrar. Tenemos un sistema de estímulos. Pero bueno, eso era un paréntesis, ya lo cierro. Ahora sí, entrando en materia, en cuanto a negociación de derechos, quería comentarles que el año pasado llegó un agregador de contenidos a Colombia, creo que al mismo tiempo estaba ofreciendo sus servicios en México, y cuando el agregador o la empresa que estaba ofreciendo ese servicio empezó a negociar los contratos, lo empezó a negociar directamente con los editores. Y la negociación resultó muy bien, les pareció que era un servicio viable, que podía potenciar la circulación de sus publicaciones y se empezaron a negociar ya los contratos ya escritos en un papel. Cuando esos contratos llegaron a las oficinas jurídicas, se detuvo todo, porque los abogados de las oficinas jurídicas de esas universidades no entendían el modelo de negocio, y es que es una cosa complicada, las obras están almacenadas por allá, ese no las vendes otro, ¿y cómo las va a vender? De cualquier forma, cualquier modelo, con cualquier plataforma que termine firmando después, y yo no le estoy dando la autorización a este, sino a su vez a otro, el abogado no la entendía. Y se detuvo la negociación. Entonces vimos, bueno, hay un problema solo hablando con el editor, tenemos que hablar también con el abogado y que entienda el modelo de negocio. Porque el rector no firma si no tiene el visto bueno del jurídico.
En otras ocasiones se habla directamente con el abogado. Y ahí sí es fatal, porque si nos saltamos en ese proceso de negociación al editor, que es el que sabe que necesita, se nos queda un montón de cosas por fuera, porque el abogado va a decir, el contrato está ajustado a las políticas de la universidad, es legal, y a mí me parece que es ventajoso, perfecto, y lo firmamos. Y después vamos a ver que en esa etapa precontractual se nos quedaron un montón de cosas que el editor, que sí conoce el modelo de negocio, que sí conoce cómo va a vender la obra, pudo haber dicho en esa etapa. Entonces es indispensable que para la firma de un buen contrato se creen sinergias y muy buenos canales de comunicación entre ustedes, que son los que saben cómo vender, y el abogado que sabe poner eso en un papel. Lo primero que tenemos que hacer, que saber todos, es, en últimas, que está protegido, qué es esa obra, ese objeto de protección del derecho de autor. Y para eso quería traer a colación dos ejemplos. Por un lado, Gabriel García Márquez, que escribió Relato de un náufrago. A partir del relato de un náufrago, una persona de carne y hueso que le contó la historia, el autor la escribe y empieza a vender. El autor quiso pagarle de las regalías una porción a esa persona que había vivido el naufragio y le había contado. Después llegó un abogado y le dijo, no, pero es que usted es el que vivió eso, usted es el que sufrió, usted contó toda la historia, usted debería ser el que reciba todas las regalías, y demandó. El tribunal en últimas dijo, no, lo que pasa es que las ideas no están protegidas. Claro, usted lo vivió y usted contó, pero lo que le premian a Gabriel García Márquez es cómo cuenta el cuento. Usted pudo haber escrito lo mismo y de pronto no hubiera vendido bien. Eso es lo que protege el derecho de autor. Me queda por fuera todo el mundo de las ideas. Segundo caso, una profesora de una universidad reconocida de Colombia tenía una hipótesis, había comprobado su hipótesis y la expuso en clase. Una de sus alumnas escribió una monografía describiendo esa hipótesis, esa metodología para llegar a comprobar la hipótesis, y cuando la profesora la vio y se vio reflejada, vio sus datos, vio sus cifras, su hipótesis, la comprobación, toda la metodología, dijo, pues esto es mío, y lo publicó con su nombre. La estudiante demandó por la vía penal y la Corte Suprema de Justicia efectivamente dijo, la profesora cometió plagio. Puede ser su hipótesis, puede ser novedosa, gracias, pero quien escribió la obra fue la alumna. Y es que debemos tener presente que las hipótesis, las cifras, los datos duros escapan del objeto de protección del derecho de autor, porque necesitamos que la información circule. El derecho de autor no trunca esa circulación. Yo puedo hablar de la teoría de la relatividad y sin pedirle permiso a nadie. Ahora, probablemente yo no la voy a escribir bien, pero lo puedo hacer en mis palabras. Cualquier obra escrita en mis palabras que no estemos hablando de plagio está protegida por el derecho de autor. No necesariamente va a ser novedosa. Yo puedo coger las hipótesis, las ideas, absolutamente todo. ¿Por qué empiezo por acá? Porque es cuando empieza el proceso editorial. Ustedes al hacer ese proceso de curaduría se encuentran 1000 veces con plagios, con parafraseos, y a veces tenemos esa duda de si algo efectivamente es plagio porque es una obra muy parecida a la otra. Puede ser muy parecida porque tiene la misma idea y no necesariamente ser un plagio. En algún momento un autor que descubrimos que estaba cometiendo plagio, antes de imprimir afortunadamente, nos decía que él había confundido la inspiración con el recuerdo. Que él cuando estaba en ese ejercicio, eso que nos pasa a veces a todos que nos sentamos enfrente de la laptop y no nos sale nada, y tenemos la mano en el teclado y no nos sale nada, y en ese preciso instante recordó a ese autor que él tanto había leído y tanto le gustaba y con quien estaba de acuerdo. Y resultó parafraseándolo todo. Y bueno, claro, quien tiene la obligación de respetar el derecho de autor en ese momento es el autor, pero quienes tienen el riesgo son ustedes. Si sale el proyecto, si ya lo imprimieron y después resulta una demanda, el lío es para ustedes. Entonces, la primera recomendación, saber qué está protegido, cuál es ese objeto de protección, tenerlo muy presente y explicarle a los autores, porque no siempre, muchas veces ellos no lo hacen de mala fe, sienten como la obra es tan importante, como la obra científica es tan importante, tiene que circular y todos debemos copiarnos con todos. Y claro, las hipótesis, las ideas, pero escríbalo en sus palabras. Muchos dicen, no, es que el derecho de autor va en contra de la libertad de expresión. Todo lo contrario, lo que pide el derecho de autor es que se expresen. Para expresarme no tengo que copiar a otro, todo lo contrario. Entonces nunca van a ir en contravía estos dos derechos. Ahora, ya tengo la obra. Para negociar los derechos, no vamos a ver los contratos acá porque el tiempo no da,
pero ustedes necesitan saber solo dos cosas para negociar bien un contrato y para firmar bien un contrato. Primero, no necesitan tecnicismos, no necesitan abogado. Estoy respirando duro. No necesitan ningún abogado. No sé si les ha pasado, pero muchas veces le preguntan a uno, ve, ¿esta cláusula qué significa? No, mire, esa cláusula lo que dice es que vamos a coger la obra, la vamos a guardar en un repositorio digital y después otra plataforma la puede descargar. Ve, ¿y por qué no lo escribe así? Cuando se los expliquen en palabras sencillas, pidan que lo escriban en palabras sencillas. En algún momento, no sé por qué, se pensó que el contrato tiene que ser hecho por un abogado con tecnicismos, decir todo de manera romántica o enredada. El contrato los obliga y les da derechos. El contrato es una ley desde el momento en el que ustedes o su representante pone una firma. Así que ese contrato tiene que ser diáfano y claro. El contrato puede estar en una servilleta, escrito con errores de ortografía, feo, pero desde que los dos lo leamos y los entendamos, es un buen contrato. Entonces, ustedes son los editores, ustedes son los que conocen el modelo de negocio, ustedes podrían redactar el contrato, deberían, de la mano de su abogado, por supuesto, porque el abogado no nos quita el trabajo, pero ustedes son los que conocen esto, ustedes son, cuando uno empieza a escribir un contrato con un agregador de contenidos, le toca hacer una sesión previa con un editor y con alguien que sepa de programación para entender esa vaina. Las leyes nuestras no prevén eso, nuestras leyes son viejitas y tienen principios generales que regulan todo este consumo y producción de bienes culturales, pero no van a entrar en la minucia a escribir un tipo de contrato tan complejo. Y eso es mucho mejor, porque no tienen una camisa de fuerza, no tienen una ley que les esté diciendo cómo van a negociar. Las leyes les dicen, sean respetuosos del derecho de autor, respeten ese sistema de estímulos al creador y respeto al creador. De ahí para allá, hagan lo que quieran. Firmen los contratos como les convenga a ustedes de la forma más clara. Desde que tengamos eso presente, ya se nos facilita mucho la vida. Segunda cosa que tienen que saber, fundamental, y es que el derecho de autor en todos los países, en todo el mundo, se rige bajo el principio de autorización previa. ¿Eso qué es? Estos días que estaba en México, por ejemplo, yo no tuve que dejar un letrero en el apartamento donde vivo diciendo que mientras yo no esté, nadie puede ir a quedarse a mi casa. O que mientras yo no esté, nadie puede ir a hacer una fiesta allá. Porque detrás hay un concepto de propiedad privada y todos lo entendemos. Yo no puedo irme a meter a una finca si no me dieron permiso antes. Yo no puedo coger un automóvil si no me dieron permiso antes. Pero con los bienes intangibles y particularmente con el derecho de autor, ese principio se pierde. No sé por qué. Igual hay propiedad y mucho más. Porque la casa yo la compré, la obra es un reflejo de mi alma, es más mía. La casa la vendo y me desprendo de ella y ya, y compro una más bonita, perfecto. La obra es un hijito mío, así que el concepto de propiedad ahí debe estar mucho más arraigado, pero ahí sí no lo tenemos presente. Yo descargo la fotografía porque en la página no decía que yo no la podía descargar. No, la fotografía no tenía el signito de copyright, de manera que el autor no quiere cobrar por eso, entonces yo la descargué y la metí al libro. No sé si ustedes acostumbran eso, pero he visto muchas páginas legales que dicen que toda reproducción y distribución o bien impresa o digital está prohibida. ¿Lo acostumbran? Sí. Ajá. ¿Y por qué lo pones? Sí. Y lo he visto mucho, pero es lo mismo, si no sienten la obligación, cuando dejaron parqueado el carro afuera, dejaron un letrero diciendo mientras estoy en el coloquio no se suba al carro y vaya a dar vueltas, tampoco tienen que poner en la página legal que nadie puede reproducir la obra. Es que yo no puedo reproducir obra sin permiso, punto. No pasa, sí, tienes razón. Ahí, sí, total. Acepto la crítica, yo soy soñador, pero ahí es donde les digo que a ustedes les toca ponerse la camiseta. Pero no me cuesta nada poner la frase, mejor la pongo. Pero nos tenemos que poner la camiseta de la defensa del derecho de autor y generar conciencia. Esto no es de sancionar a la gente, no es de cogerlos con la mano y decirle, mire, esto está mal hecho. Es generar la conciencia que detrás de eso hay un creador
que es una persona muy importante, que hay un editor, que hay un montón de esfuerzos y que tenemos que respetar. Es una cosa de respeto. Esto no es una cosa de leyes, no es una cosa de si es ilegal o no es ilegal. Es una cosa de que yo tengo que respetar. Ahora, si vamos a lo legal, pues sí, sí es legal también. No hay nada que hacer. Entonces, partamos de eso. Principio de autorización previa. El derecho a autor no es el derecho a ganar plata. Que es lo que dicen, no, la revolución del copyleft, ya no tenemos que ganar plata. No, el derecho a autor le da la potestad al creador de decidir, no es más. Si quiere ganar plata y es bueno, pues gane. Si la quiere regalar, mejor para nosotros. Y en eso las licencias Creative Commons han facilitado mucho la cosa. Ahora yo de forma más sencilla, un contrato más sencillo en un lenguaje afable, puedo decirle a la gente, mire, yo quiero que esto circule sin cobrar, perfecto. Pero en últimas, lo único que pide el derecho a autor es pregúntele, es una potestad de autorizar o prohibir, no son derechos de mera remuneración, que era lo que en algún momento el acuerdo Google intentó hacer, era todas las obras van a ser digitalizadas, el que no esté de acuerdo avíseme, así como sacó una propaganda, te voy a publicar, si no quieres ven a mi casa y peleame. Autorización previa. Y segundo, no es un derecho de mera remuneración, no es, mira, te usé la obra, vendimos bien, toma tu plata. Como tampoco me pueden decir, mira, mientras no estuviste usamos el apartamento, pero te va a pagar un arriendo bueno. Autorización previa siempre. Entonces ya con esos dos principios sobre la mesa, tenemos el contrato. Como yo necesito autorización previa para todo lo que vaya a hacer con una obra, debo tener presente qué puedo llegar a hacer con ella y pedir permiso para absolutamente todo. Y el contrato tiene que regular en sus palabras todo lo que voy a hacer con ella. Condiciones de modo, tiempo y lugar. Si sabemos que Lucrecia se nos va para Frankfurt a negociar derechos en general sin saber con quién se va a topar, tenemos que tener los derechos para traducir a cualquier idioma, pero debo decirlo expresamente. Si voy a firmar un contrato con un agregador de contenidos y voy a coger esa obra, la voy a poner en formato electrónico, tengo que decir que la voy a poner en formato electrónico, voy a hacer un acto de puesta a disposición. Si además ese modelo de negocio, me voy a ir por un modelo de negocio freemium, dando el contenido gratis por publicidad o lo que sea, por una suscripción, tengo que decirle eso al autor. Tengo que decirle al autor que lo voy a incluir en un catálogo, que lo voy a vender bajo el sistema Patreon Driven Acquisition. Usted va a aparecer en la base de datos de una biblioteca, pero la biblioteca todavía no ha comprado su obra, porque solo la va a comprar cuando un usuario efectivamente la escoja. Ese es un modelo de negocio que le tengo que contar al autor que lo voy a hacer y él me lo tiene que autorizar de forma previa. Absolutamente todo. Y ahorita todo es muchísimo, porque tenemos muchos modelos de negocio. Yo tengo que intentar abarcar a unos y usar esas fórmulas diciendo, y los que vengan, a usted le conviene en últimas, pero pedir permiso, el autor a uno se lo da, somos aliados. Bueno, y eso también me permite explicar otra cosa, es que en el contrato no estamos en un gana-pierde, como en el típico contrato de compraventa. Yo les vendo este celular, si el precio es alto gano yo, pierde el que me lo compró. Si el precio es bajo, perdí yo, ganó el otro. En el contrato de edición, los dos ganamos o los dos perdemos. Esto es un contrato de asociación, somos amigos, no nos tumbemos. No usemos letra chiquita, no usemos triquiñuelas, no usemos cláusulas ambiguas. El otro es mi aliado. Y la fortaleza de una editorial es el autor, sus autores, esos autores fieles. Hay autores que les ofrecen más plata en otra y no se van, porque son fieles. Y eso es el principal activo de ustedes. En algún momento a Gabriel García Márquez, una editorial, le imprimió un tiraje superior al autorizado. Sí, me autoriza 3.000 ejemplares, le doy regalías de 3.000 y vendí 2.000 por fuera. Negociazo. Perdí a Gabriel García Márquez. Yo tengo que respetar al creador porque ese es el tipo que me está dando el insumo para mi negocio. Entonces, en últimas, para hacer un buen contrato, háganlo claro. Pongan todo lo que tengan que hacer. Si voy a hacer una previsualización gratuita, que es lo que se acostumbra ahora, lea un pedacito, antójese y después se la vendo. Esa previsualización necesita autorización previa al autor. Entonces, todo, ustedes saben más que yo, todo lo que yo puedo hacer con una obra, lo pongo ahí y voy a tener un contrato muy bien hecho. Bueno, ya después, ¿cómo le pago?
tener en cuenta si son ingresos netos, ingresos brutos, que muchos autores ven por números muy grandes, dicen ahora me pagan mucho más porque ahora me dan el 25 y no el 8, pero el 8 era sobre el precio de venta al público, el otro sobre ingresos netos, va a terminar ganando menos, tener presente todas esas cosas y leer los contratos, no copiar y pegar los contratos. Uno ve que ahora la firma del contrato es un acto formal, como que firmamos este papel, ahora sí negociamos cómo me vas a dar los derechos y queda el papel firmado. Y cuando hay problemas, que es cuando van a la oficina de uno se da cuenta que ese contrato parece firmado por toda obra. O sea, bueno, tiene el título en el objeto, pero de ahí para allá, algunos lo daban gratis y abajo hablaba de informes sobre las regalías, porque copian y pegan. Entonces, intentemos no usar estos modelos de contratos que son tan leoninos. Cada situación en particular tiene que ser regulada. Por ejemplo, hace poco nos ocurrió una obra en coautoría, pero no era la típica obra en coautoría escrita a dos manos, en la que no sabemos bien quién escribió qué. En ese caso, la titularidad de derechos es 50-50 y le tengo que pagar en igual proporción a los dos autores. En esta era una colaboración imperfecta, es decir, yo podía separar los aportes de cada uno porque cada uno había escrito un capítulo, y cuando se empezó a vender la obra por capítulos, se vendía solo el capítulo de uno de ellos. Uno había escrito la mayoría de la obra y uno escribió 3 capítulos, un pedazo chiquitito, y ese era el que vendía porque era el capítulo que más interesó. Y el otro autor que decía que escribió la mayoría de la obra, pues estaba pidiendo regalías y no se le podía dar, porque estábamos vendiendo solo el pedacito del otro. Ese tipo de cosas deben quedar claras en los considerandos del contrato. Esas donde contextualizamos y decimos por qué estamos firmando, quiénes estamos firmando, bla, bla, bla. Ahí yo tengo que poner ese tipo de cosas para que después no hayan inconvenientes, porque el autor al que no se le podían dar regalías se sentía tumbado. Y era simplemente un problema de comunicación. Entonces, contratos claros. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy, por tu interesante ponencia. Creo que a más de uno nos han quedado cosas como tengo que regresar y hacer los consejos que nos da Freddy. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. ¿Cómo en cuántos idiomas se ha traducido La visión de los vencidos? Y si cada traducción tiene que dar el permiso el autor para cada traducción. Tenemos como el doctor León Portilla ha dado autorización para traducirla al inglés, al francés, al checo, ahora al chino, al coreano, ruso, o sea, está traducida casi en todos los idiomas, y él le dio a la… Sí, lo que pasa es que el doctor León Portilla dio los derechos a la universidad para su publicación. A la UNAM le pertenecen esos derechos, pero para la traducción él es el que autoriza. Entonces tenemos un contrato nosotros con el doctor León Portilla para seguir ofreciendo su obra para traducirla a otros idiomas. Lucrecia, dijiste que la historia está en la categoría de ficción. Es ficción, todo lo que es literatura para adultos y no ficción para niños, y entonces entra en no ficción. A ver, te digo exactamente. Se debe dar… Sí, sí. Pues es como, internacional, ¿no? Hay forma, 2 categorías de manera internacional, o ficción o no ficción, y es un estándar internacional. Internacional. Cuando nosotros empezamos a ir a Frankfurt o a Londres, nos dan una plataforma para que llenemos qué es lo que estamos promoviendo, cuáles son los autores que vamos a llevar para que la gente que va y también tiene acceso a esta plataforma pueda ver qué estamos ofreciendo. Y al principio me decía, ¿sus títulos son de ficción o no ficción?
Y yo dije, bueno, entonces no tenía idea que era esto de ficción o no ficción. Y poco a poco fuimos familiarizándonos con esto, pero es así lo manejan en las ferias. Es como un estándar internacional. Última pregunta. A ver, yo tengo una pregunta para Freddy, concretamente. Yo soy editora universitaria. Respecto a lo primero que dijiste sobre esta discusión que empezó ayer de si los editores estamos al servicio o no de los investigadores, me parece, no es el tema de la mesa, pero hay que entender que en cada universidad, no solo en cada país, en cada universidad, el modelo de negocio de las editoriales universitarias es distinto. Y de ahí se derivan estas figuras del editor. Y estoy totalmente de acuerdo que para que un editor tenga más libertad y sea más autónomo, tiene que pensar en un esquema de autosustentabilidad. Esto es un negocio, nos guste o no, vivimos en un mundo comercial y aunque trabajes en números rojos, debes de tratar de hacerlo y cumpliendo las reglas. Ahora, aparte, como editora, soy gestora de contenidos. El autor es el creador, investigador o no, cómo se le pagó o no, tengo que tener su permiso previo. Pero hoy día, con los medios digitales, el continente del contenido puede ser un libro impreso o puede ser algo en un soporte digital, no necesariamente texto, hay distintos soportes. Mi pregunta va en este sentido, el derecho de autor, al menos aquí en México, protege mucho la reproducción y la venta de ejemplares, pero un principio de lo digital es la virtud de la réplica, es decir, la réplica entendida como duplicar y duplicar. Cuando yo encuentro un contenido aquí o allá y exactamente mediante servicios de nube de distribución lo encuentro en distintos lugares, es una ventaja. ¿Ustedes cómo lo ven como abogados para tratar de seguir con esto? Porque en contenido académico, que hay que tener visibilidad, la réplica ayuda a tener mayor presencia web. Entonces, legalmente, ¿ustedes cómo prevén, en términos sencillitos, porque yo no hablo legalés, no soy abogada, cómo prevén que se pueda pues negociar o establecer esto? No, igual. Yo pido el derecho de puesta a disposición al autor y eso me permite poner el contenido en cualquier página web. Ahora, la persona que no tiene la autorización para usar ese contenido, al copiar y pegar y ponerlo en otro blog o en otra página web, está cometiendo una infracción, si no tienes autorización. A menos que quien quiera que lo repliquen en cualquier lado, lo ponga bajo una licencia Creative Commons, que eso ahora facilita mucho la vida, con un simbolito ya le estás diciendo a la gente, cójanla y no hay problema. Ahorita lo único que se ha dicho es que se puede linkear sin ningún problema. Puedes poner un hipervínculo sin solicitar autorización, porque en últimas le estás diciendo a la gente el contenido está allá, tú no lo estás poniendo a disposición. Inclusive cuando lo estoy haciendo con un código iframe, eso que yo puedo ver el contenido sin salirme de la página, pero efectivamente estoy linkeando, eso es autorizado. Aunque el otro igual está perdiendo porque no le están contabilizando la visita a esa otra página, pero eso sí, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que se podía hacer. De resto, toda copia, así sea digital, porque los tratados de internet de la OMPI dicen que el almacenamiento es un acto de reproducción. En cualquier computador, en cualquier dispositivo, es un acto de reproducción, en cualquier nodo. La copia caché, no sé si han visto cuando YouTube se llena la barrita y aunque se les caiga el internet van a poder ver el video, ahí se hizo una copia y esa copia es un acto de reproducción que necesita autorización previa. Sí, señor, en efecto. Yo puedo hacer copias en mi casa, como puedo grabar, ya no se necesita tanto por los nuevos servicios, pero yo podía grabar una serie porque a esa hora precisamente no iba a estar en mi casa, la grababa y es para uso personal, no va a haber ningún inconveniente. Otra cosa es que yo lo coja y lo descargué, por ejemplo, en una red peer-to-peer como Ares, que yo digo es para uso personal, pero realmente yo apenas descargo,
mi computador es un nodo desde el que pueden descargar otros, entonces ya no es tan personal. No, eso se vuelve acto de reproducción. Ajá, sí señor. Pero si es para uso personal, pues la casa se permite, no habría ningún problema. Gracias por la aclaración. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias Lucrecia, muchas gracias Freddy. Vamos a terminar con esta mesa y les damos de nuevo, vamos a darles un aplauso por esta participación muy interesante.